Y bueno, nos venimos con la editorial. Sí, una editorial también de política, un poco de economía, hasta donde sabemos. Eh, Esta editorial se titula La planificación del ajuste y la represión como modelo de gobierno. Bueno, el discurso general del gobierno, que de hecho lo utilizó para hacer campaña y ganar las elecciones en el 2023, es no hay plata, ¿no? Hay que hacer un gran ajuste fiscal, un gran ajuste económico, porque bueno, Argentina sin duda se encontraba en una situación compleja a nivel económico. Eh, pero bueno, para espiar y reprimir sí hay plata. Ahí estamos viendo un video de una de las represiones más grandes que tuvimos que ver por televisión, quienes somos de otras provincias, ahí en las inmediaciones de Casa Rosada, en Plaza de Mayo. Uno de los tantos miércoles que, bueno, jubilados y jubiladas se acercaron a manifestar por los vetos a las leyes de, jubilaciones, de aumento a las jubilaciones. Mientras vemos esas imágenes que si bien son de un pasado reciente, marcan la actualidad que vivimos en nuestro país. eh, ya sabemos de los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento universitario, de emergencia en discapacidad, de bueno, la actualización a las jubilaciones, pero bueno, hay plata para el aparato represivo, ¿sí? La CIDE, ¿sí? El aparato de inteligencia, recibió una ampliación de 26.117 millones y es la cuarta vez que se amplía este presupuesto en el año. Es la cuarta vez que se amplía el presupuesto, que asciende a un monto total de 100.000 millones para el 2025. ¿A dónde va a parar esa plata? Bueno, 200 millones van a parar a los sueldos del personal de la CIDE y el resto, casi 700 millones, a rubros algo polémicos, a cubiertas para las camionetas que utilizan, vaya a saber para qué, para vestimenta, para utensilios de cocina, para bueno, estos rubros que generan indignación también a sabiendas de lo que está pasando la mayoría del pueblo argentino, sobre todo los jubilados, las personas con discapacidad. Bueno, entonces la prioridad política del Ejecutivo es aumentar las partidas presupuestarias para la inteligencia. Y bueno, también hay graves retrocesos en derechos humanos. El alto comisionado de la ONU, ¿sí? Para los derechos humanos, el Comité de Tortura de la ONU, se reunió entre el 10 y el 28 de noviembre en Ginebra, en la capital de Suiza, y allí, eh, llamaron la atención al gobierno argentino por las denuncias de abusos policiales, de torturas en las unidades de detención, en los penales, las cárceles, y bueno, las represiones que ya lamentablemente nos estamos acostumbrando a ver. Eh, a raíz de esto, ¿sí? El 4 de diciembre, también el jueves, renunció el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños. Bueno, puede ser que sea a raíz de estas acusaciones que se dan en ámbitos internacionales, pero creemos que tiene que ver más con internas, con disputas políticas con el ministro de Justicia, Cuneo Libarona, ¿sí? Que también, bueno, está implicado en varias denuncias por abuso de autoridad, bueno, también por haber participado de casos bastante resonantes defendiendo a grandes poderes económicos. Bueno, la verdad, un historial de Cuneo Libarona este, que es para tener en cuenta, porque, bueno, mamita, los funcionarios que tiene este gobierno, todos denunciados, todos implicados en algún caso de corrupción. Bueno, renunció el subsecretario de Derechos Humanos, eh, pero bueno, en su gestión fue responsable de ajustar las que era Secretaría de Derechos Humanos y despedir a cientos de trabajadores, ajustando esta secretaría que, bueno, hizo tanto por la memoria, sobre todo relacionada a la dictadura militar. Eh,
fue también este subsecretario que cuestionó la cifra de los 30.000 desaparecidos en estas cumbres internacionales. Y bueno, vamos a ver quién asumirá en su lugar, pero sin duda él es solo una pieza de este discurso que legitima la violencia institucional, que busca desandar los caminos de la memoria colectiva en relación a los crímenes de lesa humanidad y que bueno, simplemente creo que fue una pieza más de esta revancha, ¿sí? Revancha de los sectores que financiaron a la dictadura, los sectores que de alguna manera quieren volver al pasado. Bueno, esta situación represiva y de vulneración de los derechos humanos también se vincula a una pinza que hay sobre los trabajadores, las trabajadoras, porque bueno, fue fijado el salario mínimo vital y móvil la verdad que una cifra que es escandalosa, es una tomada de pelo. 334.800 pesos es el salario para diciembre del 2025. ¿Qué compramos con eso? La verdad que no podemos tener un cálculo exacto porque la canasta básica está por encima del millón. La canasta básica está en enero del 2025 va a estar pisando el millón, 1.025.000 pesos. Y bueno, para abril del 2026 va a estar un poquito más alta. Ahí hay una placa que podemos ver del salario que fue fijado por laudo, ¿sí? El laudo tiene que ver cuando en el Consejo del Salario los empresarios y los trabajadores no tuvieron un acuerdo. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Dijo, bueno, nosotros vamos a fijar el aumento muy bajo de casi un 10% del salario mínimo vital y móvil. Estableció un cronograma de aumentos hasta agosto del 2026. La verdad que, bueno, si nos ponemos a pensar, ¿cómo puede ser que el salario frente al aumento de la canasta básica tenga tan poca importancia? Claro, los salarios están por el piso y es parte de la política económica del gobierno, tener salarios congelados. ¿Y qué hizo la CGT al respecto? Bueno, la CGT ya comunicó que rechazó el laudo fijado por el gobierno nacional. Tenía una propuesta de un aumento cercano a los 700.000 pesos del salario mínimo vital y móvil, pero bueno, no pudo llevar esa propuesta adelante porque necesitaba un acuerdo con los empresarios. Bueno, la verdad que el Consejo del Salario no viene funcionando, esa es una realidad. Y la CGT, bueno, ¿qué prometió? Dijo que va a denunciar ante la justicia laboral este laudo fijado por el gobierno, como sabemos, de un salario muy, muy bajo. Y que, bueno, no descarta tomar medidas de fuerza. Estamos esperando esas medidas de fuerza, no la descartan. Es un chiste, no, la verdad que no se puede creer. ¿Qué pasó con la SGT? Y bueno, con una nueva conducción. ¿Te acordás que presentamos en una de las editoriales pasadas, presentamos la nueva conducción tripartita de la CGT? Sí. Están con debates, están con actividades. Yo sigo bastante las redes rechazando obviamente el ajuste del gobierno, pero bueno, quizá no se animan a mucho más en cuanto a tomar medidas en la calle. Bueno, lamentablemente estamos en esta situación económica. Ahí vemos que están llegando los estudiantes y tenemos que ir cerrando la editorial. Pero antes tenemos que hablar también del industricidio, ¿sí? Hablamos de ecocidio, hablamos también de el avance del extractivismo, de las leyes ambientales que ya están siendo, rechazadas por este gobierno, pero también hay cierre de fábricas, ¿sí? Hay un desmantelamiento industrial muy acelerado, similar a lo que ocurrió durante la dictadura militar, similar a lo que ocurrió durante el menemismo. Muchos despidos, Muchos despidos. En noviembre hubieron más de 400 despidos con cierres de fábricas como Whirlpool, Essen, textiles, muchas textiles, que son también una de las industrias más golpeadas, además de la metalúrgica y la alimenticia. Más de 400 despidos en noviembre, según un informe del Centro de Economía Política de la Argentina en Buenos Aires, que sabemos donde se concentra gran parte de la actividad industrial. Hubieron
4.479 empleos industriales perdidos en Buenos Aires. Después deberíamos ver también cómo impacta esto Sí. en nuestra la región, actividad decís vos. industrial local. Sí. Esto se debe a la apertura de importaciones también. Bueno, entonces, ¿qué vemos en la economía argentina? Salarios bajos, un consumo desplomado, apertura de importaciones y todo esto genera un combo que, bueno, paraliza la industria y hay pérdidas de empleos muy fuertes. Y bueno, nos estamos acercando también a hablar un poquito de otra de las noticias más importantes a nivel político de la semana, que tiene que ver con el Congreso. ¿Sí? Asumieron los nuevos diputados y diputadas y senadores. Hoy no asumieron formalmente, sino que juraron, perdón, van a asumir el 10 de diciembre, pero juraron ante Milei, ante la sociedad argentina. Lo veías por la tele y parecía un circo. Sí, Era un parecía circo. tal un cual. grito, era Griterío, una cosa que no se entendía audios nada. filtrados. La verdad Sí. que estamos viviendo una etapa de decadencia moral de la dirigencia política Triste. y bueno, también se ve reflejado en el gobierno que elegimos y que hay que hacerse cargo también por grandes fallas en la dirigencia que, bueno, busca representar a los sectores populares, busca Sí. representar a la industria, busca representar a la educación pública y otros temas muy importantes que tienen que ver con nuestra vida y que, bueno, lamentablemente por errores estratégicos, por no entender el contexto y las transformaciones políticas, globales y demás, se dio lugar a esta nueva realidad. Y también otros factores, tampoco le vamos a echar toda la culpa también a las dirigencias políticas, porque hay que hacerse cargo, hay una sociedad que acompañó este proceso. Por Pero bueno, supuesto. para finalizar, ¿sabés cuál fue la única senadora electa en las elecciones legislativas de octubre que no pudo asumir? ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá sido? Y tiene que ver con nuestra provincia, Lorena Villaverde. Lorena Villaverde de La Libertad Avanza no va a asumir como senadora nacional. Porque, bueno, sus vínculos sus presuntos vínculos con el narcotráfico, con el narcotraficante extraditado a Estados Unidos, Fred Machado, la pusieron, la verdad, en un limbo a nivel judicial y mediático. Atravesó, gracias a estas presiones mediáticas y judiciales, la nulidad, ¿sí? La nulidad o rechazo de su asunción como senadora. Gracias también a que la Cámara Alta, ¿sí? Y la Comisión de Asuntos Constitucionales buscó frenar mediante diferentes recursos su asunción como senadora. Igual como que no fue tan inmediato, ¿no? Como que en algún momento parecía que igual iba a asumir, que todo iba a Sí. seguir igual. Sí, bueno, Porque- ella mediante una carta, Lili, te cuento, mediante una carta publicada en redes sociales y dirigida al presidente Milei, formalizó su renuncia a senadora. De todas formas, le quedan 2 años de mandato como diputada nacional. Claro. No va a ser senadora, denunció ella, Lorena Villaverde, operaciones obscenas en su contra. Tenemos un pequeño video, ¿sí? Un reel de ella misma aclarando esta situación en un medio muy conocido de la Argentina. Vos estuviste presa en Estados Unidos en el 2002, detenida acusada de traficar más de 400 gramos de cocaína. No, eso no es verdad. Un ensañamiento de operaciones mediáticas, obscenas, casi sin precedentes. Yo estuve detenida en un proceso que, lamentablemente, yo tenía una boutique. Yo me fui a vivir muy joven, me fui de mi provincia, mi padre había tenido un accidente aéreo y un poco creo que la decisión más triste de mi vida fue irme un poco a sanar eso, irme lejos de la familia, ¿no? Y cuando puse mi boutique, tuve la oportunidad de seguir comprando. Vino una persona a la cual conocía ocasionalmente y confié. Como tantas otras veces uno confía en gente que por ahí no conoce lo suficiente. Y fui a comprar ropa para mi local. En ese lugar, cuando apenas ingresé al estacionamiento, hubo una redada, habíamos muchas personas y quedamos todos sujetos a que identifiquen las responsabilidades de cada uno. Vos quedaste detenida esos 2 días,
La acusación de la justicia estadounidense se formalizó el 17 de julio y ahí te imputaron cargos federales. Los cargos federales que te imputaron fueron venta, distribución o expendio de drogas ilícitas y conspiración de 2 o más personas para distribuir narcóticos. Y el 18 de octubre de ese mismo año te encontraron culpable de ambos cargos. Después hubo otro juicio. ¿Por qué fuiste con ese cubano a este estacionamiento? Porque era una persona muy conocida en el lugar donde yo tenía la boutique. Esa persona fue el que me ofreció ir a comprar a un lugar tipo La Salada, pero con galpones más grandes. A comprar ropa, por supuesto. Yo fui a comprar ropa para mi boutique, una boutique que tenía en la avenida Collins. O sea, cuando yo llego a ese lugar, además de ropa, lo que me dijeron era que había sustancias ilegales. Yo nunca lo vi. Yo nunca entré. Durante todo este tiempo entendía que mi silencio era mejor, pero después me di cuenta que alimentó muchas mentiras. Acá lo que sucede después es que tampoco soy ni estafadora, ni lavado de dinero, porque hacen un linkeo de situaciones que no tienen nada que ver una con otras. Creo que todo el espacio de La Libertad Avanza ha hecho un gran esfuerzo para que se cumpla con la Constitución Nacional y entiendo que falta un tiempo más para ser mayoría y para funcionar de acuerdo a las leyes, de acuerdo a la Constitución y no a los usos y costumbres, muchas veces de ellas viciados. Bueno, ahí escuchábamos y veíamos a Lorena Villaverde, de alguna manera tratando de explicar esta denuncia que se radicó en Estados Unidos por transportar cocaína y en grandes cantidades. Bueno, no va a ser senadora nacional Villaverde. ¿Cómo quedó conformado el Congreso de la Nación? Bueno, La Libertad Avanza logró la primera minoría gracias a que 2 diputados del peronismo, el peronismo por Unión por la Patria de la provincia de Catamarca, decidieron romper con el bloque de Unión por la Patria y armar su propio bloque provincialista. Que era un poco la exigencia del gobernador Jalil. Entonces, este tipo de decisiones le dan más poder al gobierno para avanzar en la reforma laboral, en la reforma tributaria y penal y previsional que también tienen planteado para el año que viene. Entonces, La Libertad Avanza se consolidó como la primera minoría con 95 bancas y Unión por la Patria quedó con 93. ¿Qué es lo que vamos a ver en el Congreso? ¿Sí? Tanto en diputados como en senadores. Bueno, el gobierno nacional, mediante sus representantes, va a tener que negociar con el PRO y con las fuerzas minoritarias para avanzar en estas reformas. Vamos a ver cómo se posiciona el peronismo y la izquierda, que van a tener que dialogar también, ¿sí?, para frenar estas reformas. Así que este es el mapa del poder en la Argentina. Vamos a estar atentos a todo lo que vaya sucediendo. Buenísimo, Emma. Qué buen resumen de noticias para saber todo lo que ha ocurrido en nuestro país, donde nunca te aburrís, querido. Porque acá pasa de todo, sí. Todas las semanas pasa algo nuevo y no te podés perder el hilo porque te perdiste un ratito y ya te perdiste como 20 capítulos. Es una